al aire, el otro, ahí estamos, ya estamos en vivo al siguiente plataforma y al Face. Me escuchan bien ahí antes que conectamos, antes que seguimos con nuestro tema el día de hoy. Así que, una vez más, muy buenos días a todos aquellos que se acaban de conectar. Es un gusto de poder saludarles. Esperemos que esta vez que nos salga nítido nuestro sonido. Me estaban comentando algunos ahí que sí. Perfecto. Ya vamos a comenzar. Si ya tenemos un buen sonido, ya vamos a iniciar. Bueno, ya hablamos un poco sobre el Padre. Y hoy, eso no va a ser nuestro tema el día de hoy. Simplemente le dimos un pincelado al tema. Pero el tema el día de hoy es... ¿Qué fue lo que hablamos la semana pasada? Dijimos que hoy íbamos a ampliar un poco nuestro tema. Ahí en nuestro anuncio pusimos: Jesús oraba, enseñaba en templos. Jesús tenía una mega iglesia. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. ¿Qué dicen ustedes? La prioridad de Jesús es orar, enseñar en los templos. ¿Dónde oraba Jesús? Ahorita eso es lo que vamos a aprender al día de hoy. ¿Cómo Jesús? ¿Cuál era su habitualmente? ¿O cuál es su costumbre de Jesús? ¿Dónde está su lugar favorito? Recuerden que ahorita, hoy, en ese tiempo, ¿dónde creen ustedes cuál es el favorito del cristianismo? O el creyente el día de hoy, supuestamente el creyente el día de hoy, ¿dónde está su costumbre? ¿Dónde está su habitualmente? En el templo físico. Así les enseñan. Hoy les enseñan que ¿por qué cree usted que los templos en los pueblos ahora donde creen que donde está, ellos piensan que Jesús se queda sentado dentro de un templo? ¿Sabía usted que en Hechos de los Apóstoles nos dice que Dios no se queda durmiendo ni viviendo en templos hechos por manos humanas? Pero eso no les enseña a la gente. Pero ¿cómo les enseña el día de hoy? Les enseña que ven a este templo, aquí en este espacio, en este lugar, está Jesús adentro. Así les enseña el día de hoy. Y luego les dice, cuando usted está enfermo, cuando usted tiene necesidad, venga, traiga una de sus velitas y lo va a colocar ahí, y ahí te va a escuchar Jesús. Esa es la enseñanza que dan el día de hoy. Realmente, eso es lo que enseña la Biblia. ¿Cómo? ¿Qué enseñó Jesús? Hoy vamos a saber, algunos que tal vez no lo saben, algunos no se acuerdan, pero hoy vamos a aprender y saber dónde debemos nosotros orar. Para los verdaderos adoradores, ¿dónde hay que adorar? ¿En una mega iglesia? ¿En un templo que tiene un estilo, diseña una arquitectura hermosísimo? Ahí donde dijo Jesús, hay que hacerlo. Así que hoy nos vamos a sorprender lo que enseñan el día de hoy y lo que Jesús enseñó. Pregunto, ¿a quién tú lo vas a creer? ¿A quién tú quieres aprender el día de hoy? Yo quiero aprender, quiero ser y quiero entender lo que Jesús hizo y lo que lo que nos manda a nosotros a hacer el día de hoy. Así que
vamos a comenzar primero, para que estemos dentro del contexto del tema. Recuerda que Jesús, ¿a qué vino? ¿Cuál es la prioridad de Jesús? Vamos a iniciar aquí, ya leemos, siempre ponemos este texto en cada tema que estamos haciendo, porque ese es lo más principal que tiene que entender un verdadero creyente el día de hoy. ¿Por cuál vino Jesús? Porque le encontramos en Lucas 19:10. Yo creo que ya lo tienen bien grabado en su mente. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y salvarlos. No perdemos de vista este texto, porque ese es el propósito de Jesús. Ahora la pregunta, ¿cambió con la iglesia el día de hoy? No. Dejó el mismo mandato. ¿Cómo dijo a sus discípulos Jesús? Vayan a ser discípulos. ¿Verdad? ¿Verdad que es lo mismo? La gran comisión, ¿cuál fue? Vayan a ser discípulos. ¿Y qué le dije? Enséñalos lo que yo les he enseñado. A ser discípulos y enséñalos lo que he enseñado. ¿Qué ha enseñado Jesús? El temor a un Dios vivo. Entonces, por esa razón, el mandato de Jesús es lo mismo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Dónde oraban Jesús? Lucas 22:39. ¿Qué dice Lucas 22:39? Dice lo siguiente. Escucha bien cómo comienza el verso. Como de costumbre. ¿Qué entiende usted como de costumbre? Es como, más o menos podemos entender como se dice: yo tengo una costumbre, cuando me levanto las mañanas necesito mi vaso de café. Yo tengo una costumbre que todas las mañanas me tomo un vaso de café. ¿Ya? Solo estamos haciendo un ejemplo para que entendamos qué significa como de costumbre. Otro dice: yo tengo una costumbre, antes de dormir me tomo un vaso de agua pura. Entonces, tienes un costumbre, todas las noches usted se toma un vaso de agua pura. Otro dicen: yo tengo una costumbre de que no puedo comer sin que no tengo algo de beber. Me voy a atragantar, dicen algunos. Pero otro dice: tengo una costumbre, cuando termine de comer, hasta ahí tomo yo la bebida. Entonces, cada quien es realmente hay un costumbre. Entonces, aquí el texto comienza diciendo en Lucas 22, dice: como de costumbre, dice, Jesús salió de la ciudad. Mire acá, como de costumbre, Jesús salió de la ciudad. No, él estaba en la ciudad, pero él sale de la ciudad. Y luego dice: Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos. Y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí, les dijo: oran para que no caigan en la tentación. Jesús está en la ciudad, sale, se va al monte de los olivos. Allí es su lugar, Jesús, para orar.
Ahí, ¿pero qué hace el día de hoy? Las personas, o lo que enseña el día de hoy, hay que ir a la ciudad, porque ahí está el templo, ahí tenemos que llegar a orar. Pero en cambio Jesús no. Ahora la pregunta, ¿sabes qué es el problema? No se le olvida que los que somos, los que creemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquí está hablando Jesús. ¿Con quién, a quién le oraba Jesús? ¿Con quién se comunicaba Jesús? Con su Padre. Entonces, la pregunta es, el día de hoy se nos enseñan que solo en las iglesias está Dios y solo en los templos seremos escuchados. Solo en el templo, ahí está la casa sagrada de Dios y ahí nos escucha nuestra petición. Así se enseña el día de hoy. Pero Jesús tenía una comunicación con su Padre y ese Padre no le dice a Jesús, tienes que venir al templo porque yo solo en los templos sagrados me mantengo, porque ahí hacen sacrificio, porque ahí están los candelabros, porque ahí están las velas que los sacerdotes ponen. Así que tiene que venir en el templo porque yo soy un Dios, soy su Padre, yo aquí habito. ¿Verdad que no dijo eso? Sino que él, Jesús, sabía que su Padre es un Dios en espíritu. Donde quiera que Jesús se iba, donde quiera que Jesús estaba, ahí estaba el Padre. Y por esa razón el día de hoy lo que nosotros estamos haciendo es tratar de entender que no nos confundan, que no nos venden un evangelio, que en una casa de 4 paredes, en un lugar según usted es santo, ahí está Jesús. Dios, mentira, porque no es lo que enseña la Biblia. Por esa razón que nosotros estamos diciendo, ¿dónde oraba Jesús? Jesús no oraba en mega iglesia. Jesús no oraba en los templos. Él aquí en Lucas 22:39 dice, como de costumbre, Jesús salió de la ciudad. Salió de la ciudad, ¿a dónde? Al Monte de los Olivos. Más o menos está como a 1 kilómetro de la ciudad al Monte de los Olivos. En la congregación hemos enseñado hasta fotografía, hemos enseñado todo. Y yo creo que les hace más fácil de entender. Creo yo. Si alguien me dice un amén ahí es porque vamos en sintonías con nuestro tema. Por esa razón, Jesús quería un lugar aislado, pero no en un templo, en un lugar para él tener esa comunión con su Padre. Pero lamentablemente el día de hoy se le da mucha... ¿Por qué cree usted que hoy las personas, las congregaciones, le dan tantas prioridades de querer tener un bonito templo? Está bueno, yo no estoy en contra de eso. Qué maravilloso tener un templo, una mega iglesia, qué lindo, qué bonito. Yo no estoy en contra de eso. Tampoco estoy pecando de eso. Sino que el problema, lo que yo te quiero decir, y estoy seguro que si tú has visto, estarás de acuerdo conmigo. Pero ¿qué pasa? La congregación es tan más preocupado para levantar un bloque, para comprar hierbas. Se hace mucho para querer construir un templo, pero los que congrega dentro del templo está llena de odio, está llena de envidia, está llena de adulterio, está llena de estafa. Cada matrimonio que se congrega a ese lugar
simplemente, como dijo Jesús a los fariseos, como hipocresía. Llega un matrimonio en ese templo, aparentemente ahí con la carita santa, a lo mejor hasta con su velo en la cabeza la mujer, bien santito ahí en el templo, pero en la casa se quedan los sartenes sin manga, porque con eso, o las paletas salen volando en las cocinas. Entonces, de nada sirve congregar, preocupar para un templo físico y luego las personas, los que congrega adentro, están contaminados, corrompidos de la maldad. Antes que se me olvida, uno de los milagros que ha hecho sobrenatural Dios en nuestra vida no fue en el templo, no fue en mi casa en lugar sagrado, no fue que estuviera un pastor u un sacerdote conmigo, no fue ahí. Por eso yo lo digo con seguridad, donde quiera que tú estés, lo más importante que realmente sabes quién es Dios. Sabes que realmente tú tienes un corazón puro para poder tener esa comunión con Él. No importa dónde estés. Sabe dónde nosotros recibimos un milagro. Cuando digo sobrenatural, ya no están las manos los doctores, ya no están las manos los expertos, ya no es el dinero, aunque tengas millonadas, ya no. Simplemente ya te han dado una respuesta que de este problema o de esta enfermedad, ni con el dinero del mundo te podemos rescatar. No hay nada que hacer, solo espera la muerte. ¿Qué hace usted cuando te dan una noticia así? Ay, se te cae el cielo encima. Ay, siente que los pies se pone bien pesado. En ese momento saber en qué mundo estás, ya no eres tú cuando cae la mala noticia. Nosotros ese día cuando salimos con el médico, nos dio una mala noticia. Nos sentimos no sé cómo decir. Y ese día era mi primer hija quien nos había dado una mala noticia. Antes de eso, antes que nos había dado la mala noticia, pero nos habían hecho un tratamiento por 30,000 quetzales. El tratamiento había salido por 30,000 quetzales y nos habían garantizado después de un año, después la operación, que todo iba a quedar bien. Pero cuando llegó el año, cuando se había pagado, se había hecho diagnóstico, resulta que las cosas empeoró y ya no hay nada que hacer. Entonces, ese día yo traté de ser fuerte delante del médico. Yo traté de ser yo valiente para no llorar delante del médico. Pero mi hija no pudo aguantar, empezó a llorar desesperadamente. Recuerdo esas imágenes como que si fuera ayer. Destrozado. Yo no le dije nada, solo estaba viendo. Y en ese momento salimos con el médico. Le agradecí, muchas gracias por tu atención.
vamos a ver qué hacemos, y el médico solo se nos queda viendo. Nos levantamos, nos venimos. Llegué en el carro, estaba yo pensando, la primera palabra que se me vino: aquí solo hay una salida. Aquí solo hay una salida. Solo Dios. Yo todavía no conocía bien a Dios. Sí, estaba congregando, estaba caminando, pero me faltaba tener una convicción clara con Dios. Yo por eso siempre he dicho, las dificultades, los fracasos, las aflicciones que llegan a tu vida, era momento para tener un encuentro personal con Dios. Siempre he dicho eso. Podría ser que no todo nos podría pasar la misma, pero a mí me pasó así. Dije yo, es Dios. Arranqué el carro, nos fuimos tal vez a 1 kilómetro y busqué un lugar donde estacionar. En un callejón, en una calle, ahí nos estuvimos en la calle y luego hablé con mi hija. Le dije, mira, ya sabes lo que dijo el médico, ya escuchaste lo que el médico diagnosticó, no hay solución. Y agarra el lomo a mi hija y le digo yo, hay una salida. Hay una salida, pero eso sí, si tú crees. Y ella dice, sí, no he terminado lo que he dicho, pero ella dice, yo creo. Y ahí vi que se empezaron a cortar las lágrimas y como que brilló una esperanza dentro de ella. Entonces, esta esperanza brilló. Entonces me dice, ¿qué es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Orar a Dios, pedir a Él, pero eso sí, si realmente tú lo creas y que tú también lo pides con tus propias palabras, que gimas tú mismo delante de Dios, y yo aquí estoy, te ayudo, te apoyo, y juntos hablamos con Dios. Sí, papá, quiero, vamos a hacer. Se le vio una alegría en su corazón, en su rostro. Vamos a orar. Y yo le dije a mi hija, pida con todo tu corazón. Cree que este Dios puede sanarte. Ya que el doctor dice que ya no hay remedio, ni dinero, ni nada que hacer. Pero hay un Dios que Él te hizo, conoce. ¿Está bien? En el carro, en la calle, empezamos a clamar a Dios, a orar a Dios. Desde allí, en ese momento, problema solucionado, sanado completamente hasta el día de hoy. Fue en la calle, fue en el carro, no fue en el templo. Pero ahora que les enseñan al público que debes venir al templo, en ese espacio aquí está Jesús. Debes traer tu veladora, tu candela, hay que traerlo y hay que arrodillar delante de ese lugar para que usted encuentre tu milagro. Es una mentira. Por esa razón, acabo de dar yo este testimonio, porque lo que va a venir a continuación, Jesús claramente nos hace una enseñanza que no es ni en el templo, ni en lugar específico, tú puedes ser un verdadero adorador, sino que hay un lugar donde eso es lo que vamos a ver a continuación. Por esa razón, que debemos nosotros dar más prioridad de tener un encuentro con Dios, poner más prioridad cómo conocer a Jesús, cómo yo puedo ver a ese Dios verdadero,
¿Cómo yo puedo tener comunión a este Dios que tanto hablan a la gente? Pero el día de hoy se ha cambiado esto. Queremos un templo, queremos un edificio, queremos un altar, queremos que pongamos flores, y todo es superficial. Pero no se preocupan con el templo verdadero que Jesús nos demanda, al que debe estar limpio, al que debe estar santificado, al que debe poder tener esa comunión con su propio Dios mismo. Y no está en un solo lugar. Tú puedes obtener, tú puedes hablar, comunicar en el monte, en cualquier parte. Porque el templo es un lugar, cualquier casa donde nos podemos reunir a hacer un evento. Pero hoy se enseña que allí, por eso dicen, vamos a construir una casa de Dios. Entonces la mente piensa, cree, cuando decimos la casa de Dios, se cree que Dios ahí va a vivir, ahí va a dormir, ahí va a despertar. Dios no habita ahí. Es más, si toda la gente que congrega en una iglesia, si todo llega con un corazón podrido, arrogante, Dios no está en ese lugar. Por más que tenga, que se ve bien cambiar su ropa como un pastor con su saco, con su corbata. ¿Alguien conoce su interior? Un sacerdote con su toga, que bien bonita, hasta la voz cambia, bien diferente, hace una aclamación. Eso no le hace santo, eso no le hace perfecto. Y eso no hace que Dios baja y viene. No. Dios habita, viene dentro del ser humano cuando hay un corazón sincero, cuando hay un corazón puro. Y donde quiere que estés, allí está Dios contigo. Por esa razón estamos enseñando ¿dónde oraba Jesús? Él, en vez de que se quede en la ciudad, porque ahí está el templo sagrado, pero él sale de la ciudad y se va en el monte de los olivos, allí él ora. Mira la diferencia. Hay una gran diferencia. Ahora vamos a ver dónde enseñaba Jesús, dónde daba su sermón. ¿Se recuerdan ustedes el sermón del monte? Le encontramos en Mateo 5:1. El sermón del monte. ¿Qué significa? El mensaje o exhortación de un mensaje. ¿Dónde enseñaba Jesús? ¿En un templo? ¿En una mega iglesia? No. Vamos a ver qué dice el texto. Porque no vamos a creer lo que yo pienso, lo que yo creo. ¿Qué dice el texto? El texto dice, Mateo 5:1 dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. ¿A dónde subió Jesús? Al monte. Como decía él anteriormente, como de costumbre, salía de la ciudad, subía al monte Los Olivos. ¿Y quiénes le seguían ahí? Multitudes. Sus discípulos. Lo seguía donde él iba. Entonces dice el 1, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. En otra versión dice, rodearon, hicieron un círculo atrás de Jesús. Hoy, ¿qué nos dice?
Hey, cámbiate, vamos a la iglesia. Vamos al templo. Allá en la ciudad, allá en el pueblo. Allá está la casa de Dios. Así se dice el día de hoy. Pero la mentalidad judía, la mentalidad antigua es que Dios habita dentro de un templo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese pensamiento? Porque en el tiempo de Moisés, cuando sacó el pueblo de Israel en Egipto, les dijo que hicieran un tabernáculo donde Dios habitaba. Pero ese tiene otro contexto, ese tiene otra historia, ese tiene otro propósito. Hoy no vamos a tocar nada de eso, pero como esa es la mentalidad traía a los judíos que pensaban que dentro de los templos se habita. Ahora, el día de hoy, muchas personas que dentro de la iglesia, ahí se queda durmiendo Dios. También la iglesia evangélica practica eso. ¿Sabes qué te dicen? Venga el domingo, vas a encontrar tu milagro. Venga a la iglesia el domingo, vas a encontrar tu milagro. Ah, va, usted va el domingo, va a ir a la iglesia el domingo, ahí vas a encontrar tu milagro. Venga el domingo, aquí en la iglesia, Dios te quiere bendecir. Ah, como que Dios está parado en la iglesia, ahí está dormido, se levantó, y tú tienes que llegar a ese templo y hasta ahí dice, Señor, aquí estoy. Ah, bueno, bendízame, te bendigo. Ah, usted sale en el templo, bendecido. Así se enseña el día de hoy la iglesia evangélica. Da pena. Pero ¿por qué te dice que te vaya a la iglesia? Aquí ¿por qué? Ah, porque te van a pactar. Te van a decir, para que Dios te bendiga, tiene que pactar. Traiga el mejor, una extravagancia aquí en la alfolí, y de esa manera Dios te va a dar el doble. Ah, tienes que venir. ¿Se dan cuenta? La misma iglesia evangélica también cree que Dios solo puede bendecir, puede hacer cuando tú llegas. Eso no estoy diciendo, ah, entonces si es así ya no me voy. Es que para llegar a ese templo, no porque ahí Dios te escucha, sino como iglesia, allí junto, deben usted escudriñar acerca de Dios. Son cosas muy diferentes. Tenemos que entender con claridad. Entonces, ¿dónde oraba Jesús? ¿Dónde enseñaba Jesús? En el monte, fuera de la ciudad. Porque ¿qué hay dentro de la ciudad? Es templo físico para hacer sacrificio. Ahora la pregunta, cuando Jesús fue tomado, cuando lo fueron a traer para llevarla a crucificar, ¿cómo describía la Biblia? ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que Judas lo tuvo que besar a Jesús para identificar que él era? ¿Por qué tenía que besar para identificarlo? Porque todos eran iguales, no se podía identificar quién era. Jesús oraba, Jesús enseñaba tal como cualquier de nosotros. Pero el día de hoy están preocupados para estar enfrente de un templo con su saco, con su tacuche. Ah, ahí está el siervo de Dios, ahí está el servidor. Bienvenido, hermanos, pase adelante. Ah, hoy soy siervo. Está bien, no estoy diciendo que es pecado, es mal, está bien. Pero el problema, yo he visto la prioridad del templo, de la ropa, de físico. ¿No se escucha? Me dice si no se escucha o es... Ah, se descargó la batería.
Permítame un momento. Ahora sí. 1, 2, 3. Ahora sí. Se me apagó el... creo que ya no tiene batería. Ya se me va a apagar de nuevo. Si se me apaga lo voy a desconectar. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos aguanta la carga. Entonces, ¿dónde me quedé? Sí. Entonces, mis queridos amigos, hermanos que están acá, que nuestra prioridad no debe ser lo exterior, ropa, templo, sino que nuestra prioridad debe ser es aquí adentro, que esté limpio y que podamos nosotros tener esa comunión otra vez. Vamos, voy a desconectar lo voy a desconectar el micrófono porque a ver si no se escucha bien. Ya se acabó las pilas. Bueno, yo creo que ahí ya me escuchan, solo que se va a escuchar el otro ruido. Bueno, como ya dijimos, debemos nosotros preocupar el verdadero templo. Ese es el problema el día de hoy. Se preocupan demasiado por algo que realmente no vale la pena. Entonces, por esa razón, el día de hoy, vamos al siguiente verso. ¿Cuál es que enseñaba Jesús en el monte de los olivos? Las bienaventuranzas. Y cuando Jesús, ¿qué fue la primera enseñanza que dijo? Así que aquí venga a hacer tu pacto y te voy a bendecir, dice. Vamos a ver qué dice el verso 2. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Un corazón humillado, un corazón, no un corazón arrogante. Como podemos ver hoy en las iglesias, en los templos, ¿qué llegan los miembros? ¿Qué llegan? Señor, aquí estoy. Perdóname si de algo he fallado. No llego como aquel republicano que Jesús me dice, Señor, no soy digno de levantar mi rostro, soy un pecador. No merezco tu gracia, tu misericordia, pero aquí estoy. Quiero que tú me limpias, o sea, no hay una humildad. Se hace como que está bien delante de Dios. Por eso aquí dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa un pobre? Bueno, en nuestra congregación hemos explicado un poco sobre esto, sermón del monte. Un pobre es un pobre que no tiene nada. No hay nada. Un pobre está necesitado a que le ayuda, a que le dan. Por eso aquí es pobre en espíritu. ¿Pero qué hacen el día de hoy? Todos llegan, no tienen necesidad de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la predicación de Jesús, la enseñanza de Jesús, no tiene nada que ver con la enseñanza del día de hoy. Se ha distorsionado. Están preocupados más por el humo, por la luz. Ahorita los templos están más preocupados qué colores ponen, qué humo ponen. ¿Acaso es el color, el humo que ponen dentro de los templos? ¿Esa es la verdadera iglesia? Para entretener a la gente, para que quedar bien con la gente. Ay, qué bonito el templo. Vamos ahí para que vengan los jóvenes, para que venga la gente. Qué lindo, qué color está el altar. ¿Cuánto valen esas cosas? Tienen dinero para invertir en humo,
en colores, pero no tiene presupuesto. Ay, Dios. Como que no nos quiere trabajar el TikTok el día de hoy. Cada rato nos manda nos manda. Entonces es importante que entendamos, leamos bien las Sagradas Escrituras. Entonces, por esa razón, hoy la enseñanza de Jesús, si usted lee todo el capítulo 5, verdaderamente la enseñanza de Jesús totalmente diferente a lo que se predica el día de hoy. Ahora vamos en nuestra última cita, donde nos manda a orar Jesús, donde nos manda a congregar Jesús. Ahorita viene Juan 4:20. ¿Se recuerda usted la mujer samaritana? Vamos a ver cuál era la expresión la mujer samaritana y cuál es la respuesta de Jesús. ¿Dónde debe ser los verdaderos adoradores? Entonces aquí Juan 4:20 dice, nuestros antepasados, escucha bien, nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte. Cuando él dice que en este monte es un monte Gerizim, es un monte donde llegaban a sacrificar, a orar los samaritanos, porque se habían dividido con Judá. Entonces todas las 10 tribus que habían venido en ese monte, ellos, ¿por qué? Porque ellos no iban a adorar a Jerusalén en Judá, sino que ellos tenían su propio lugar donde adoraban a Dios sobre ese monte Gerizim. Entonces por esa razón la mujer samaritana, por eso le decía a Jesús, nuestros antepasados adoraban a Dios en este monte. Y luego le dice a Jesús, pero ustedes los judíos dicen que deben ser adorados en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Y mientras Jesús es judía, pero él salía de la ciudad. Si usted se da cuenta, la misma mujer samaritana decía que los judíos en Jerusalén adoraban a Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo. En cambio, los samaritanos, su templo está puesto sobre el monte en Gerizim. Así como hacen hoy mucho. Su iglesia, donde cree que Dios baja, en el cerro quemado. Como le pasó a uno de nuestros alumnos, ese que se le quedó rápido, el cerro quemado. Ay, no. Entonces, ¿dónde se iban el día de hoy? En el cerro quemado. ¿Por qué? ¿Por qué van allá? Porque ellos creen que ahí bajó Dios. Allá baja Dios en el cerro quemado, pero no baja aquí donde yo estoy. No baja ahí donde tú estás en tu casa, donde tú te habitas. Para ellos ahí no hay Dios. Por eso es que se tiene que caminar, ir. ¿Se dan cuenta la mentalidad? Y mire lo que está diciendo la mujer samaritana acá. Nuestros antepasados adoraban a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que deben ser adoradas en Jerusalén. 21. La respuesta de Jesús. Jesús le dijo, créame mujer, que llegará el momento y en que ustedes no adorarán al Padre en este monte, ni tampoco en Jerusalén. Vaya, vaya. Ni en el monte, ni en Jerusalén. Ahora pregunta, ¿ahora entiende usted el verdadero adorador? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? No en el monte, es decir, acá en Guatemala, no en el cerro quemado. No sé si está mi alumno ahí, el que dijo el cerro quemado. Le vamos a refrescar la memoria para que entienda un poco mejor.
Entonces, vamos a usar la aplicación en nuestro tiempo el día de hoy. Jesús nos dice el día de hoy a los verdaderos adoradores. Le dice a los evangélicos y a los carismáticos: los verdaderos adoradores no es allá en el cerro quemado, ni aquí en el templo o en tu templo que tú crees que te han enseñado. Entonces te va a decir, ni en el cerro quemado ni en tu templo. Así de fácil, para entender, para aplicación el día de hoy. Entonces le dice: créame, mujer, que llegará el momento que ustedes no adorarán al Padre en el cerro quemado ni en tu templo. Yo estoy cambiando para que se entienda. Y luego te dice: ustedes adoran algo que no entiende exactamente. Esa es lo que está pasando. Tú vas al cerro quemado porque no entiendes a quienes estás adorando. Exacto. Perfecto. Y luego dice: nosotros, Jesús, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Pero dice, pero llegará el momento, y en efecto ya ha llegado. Así, cuando Jesús está hablando con la samaritana, le está diciendo que ya llegó ese momento. Y le dice, en efecto, ha llegado en que los verdaderos adoradores al Padre, en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? No es en el templo, no lo que te enseña el sagrado, no en el cerro quemado, no sé qué hay, no sé cuántos lugares más hay en Guatemala donde los llevan al creyente, que supuestamente ahí van a hacer ayuno, van a hacer oración, ahí van a estar 2 días, van a adorar, van a llevar presente, flores, todo, porque he visto. No, yo no conozco allá, pero he visto en las transmisiones. Se va la gente para allá, para acá. ¿Y cómo le dice a Jesús? Ustedes no saben a quién adorar. Exactamente. Pero como dijo Jesús, nosotros sí sabemos. ¿Cómo lo sé yo? ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo sabe el verdadero creyente? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Vamos en Corintios 6:19. ¿Qué dice Corintios 6:19? Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El apóstol Pablo dice a los corintios: ¿acaso no sabe que su cuerpo es del templo del Espíritu? Usted, pues Jesús dijo que tú no entiende, no sabe a quién adora, porque pensando que en Gerizim, en el monte Gerizim se adora a Dios, otros creen que en el templo está. No, porque no saben, no entienden. Pero Pablo dice a los corintios: ¿acaso no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Tú es el cuerpo, ese es el templo del Espíritu Santo. Y por esa razón es lo que estamos diciendo nosotros, que los verdaderos creyentes, los verdaderos adoradores, no busca templos, no busca lugares específicos, no le importa si hay. Por eso Jesús no le importó construir templo. Jesús no se preocupó para levantar edificio, sino que él tenía comunión con su Padre en espíritu, en el monte. Allí oraba, allí enseñaba. Porque Jesús sabía perfectamente. Por eso dice Pablo: ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Pero hoy, ¿cómo se enseñan? En la iglesia, cuando tiembla, cuando se caen, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo. Por esa razón, hasta cada domingo tiembla. Pero en su casa tiembla, pero de la rabia
de los insultos a sus prójimos. Eso es lo que hacen la mayoría. Por esa razón, mis queridos hermanos, amigos, todo lo que nos ve en este momento, yo sé que está algo fuerte el mensaje, pero es necesario. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos está enseñando nuestro Salvador, Jesucristo. Las palabras mismas, Jesús dijo, los verdaderos adoradores no van a Jerusalén, al templo. Los verdaderos adoradores no lo hacen en el cerro quemado o en el monte, sino que lo hace de una manera en espíritu y en verdad. Y Pablo dice, somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Por esa razón les dije yo en mi testimonio, en un carro, en una calle, saber dónde, pero allí en espíritu yo creí, nosotros invocamos, pedimos esa sanidad de Dios y allí nos escuchó Dios, allí nos trae la salvación, allí nos trajo la esperanza, allí nos libertó del pecado. Gloria a Dios por eso. Cuando llegamos con ese sentimiento, con ese deseo, por esa razón no nos cansamos de darle gloria, honra. Ahí sí verdaderamente hoy aquellos que adoran a un padre que ni siquiera es padre, hablo físico. En cambio hoy por algo podemos decir, hoy es el día del Padre, pero démonos honra a aquel Padre celestial que está en lo alto y que está presente en espíritu en nosotros. A ese sí merece toda la honra, toda la gloria, todo lo que puedo nosotros decir. Entonces Pablo nos dice que nosotros, cuando los verdaderos creyentes recibimos el Espíritu Santo, somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Habita dentro el templo. Ahora la pregunta es, ¿habitará Dios en ti que está llena de odio, está llena de envidia, está corrompido, llena de maldad, llena de idolatría? Dígame usted, ¿habita Dios contigo? ¿Estará Dios contigo? No habita Dios allí. Aunque tú te vayas al cerro quemado, aunque tú te vayas al templo, aunque tú te vas a estar cuántas horas dentro de un templo que ahí te dice Jesús, no escucha, no está Dios, porque tú estás corrompido. Como dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Hay que entender eso. Por esa razón, dice ahí, ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes, entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Y luego dice el 20, porque Dios los ha comprado por su precio, así que con su cuerpo honra a Dios. Con la sangre de Cristo nos ha comprado. Tampoco somos el dueño, sino que ahora nuestro cuerpo debe estar consagrado, santificado en la obra de Dios, honrando a Dios, porque nos pertenecemos a Dios y no nos pertenecemos ya más al mundo. Es lo que está diciendo Pablo. Afirmar que somos templo del Espíritu Santo significa que nuestro cuerpo son el santuario viviente donde Dios habita. Eso es lo que hay que preocupar, mantener limpio, estar en comunión con el Padre. Entonces, pero el día de hoy, todo es en superficial. Todo físico. Por eso nosotros, este ministerio, Dios nos ha dado la oportunidad de tener un territorio algo grandecito. Yo estoy tan agradecido, tan contento y no me cansa. Quiero habitar en ese lugar y no me importa bajo los árboles. En un espacio yo puedo adorar a mi Padre, yo puedo hablar con mi Dios. En nuestras instalaciones, los que no conocen, tenemos
un lugar simple y sencillo donde nos cubre la cabeza el sol y la lluvia. Tal como Jesús dijo en su sermón: si tiene una casa donde te cubre la cabeza el sol y tienes de qué vestir, dala por satisfecho. Y yo estoy satisfecho. Claro, si Dios nos puede dar la bendición de querer hacer algo más grande, lo hacemos, pero por ahora más que satisfecho. En cualquiera de las instalaciones yo puedo decir: Señor, aquí estoy. Adora a mi Dios, habla con mi Dios. ¿Por qué? Porque ya entendí, ya sé los verdaderos adoradores. No allá ni acá, no tiene un lugar específico, sino que donde tú vas, como Pablo dice, en ustedes habita el Dios viviente. Imagínense ustedes, mis queridos hermanos, amigos y todos, ¿no te gustaría que adentro de ti habita el Dios viviente? Alguien no dice todo. ¿Será que alguien sabe eso? Alguien anhela esa, que en mí habita el Dios viviente. ¿No es maravilloso? El problema es que la carne no quiere estar ahí. La carne quiere seguir las corrientes del mundo. Por eso Pablo también dijo: no sigan las corrientes del mundo. Pero cada quien va a decidir qué es lo que quiere. Entonces, en conclusión, nuestro mensaje el día de hoy. Amigos, oyentes en esta mañana, no caemos en el error poner prioridad más para las cosas externas a que nosotros mismos. Lamentablemente el día de hoy se enseña que hay que sacrificar, hacer una casa de Dios, hacer una gran inversión, y que el ser humano está podrido y no tiene comunión con Dios. Ese es el peor error que se puede hacer. Así que muchísimas gracias. Agradecemos antemano. Agradecemos antemano. Aquí terminamos nuestra transmisión el día de hoy. Hoy nos dieron mucho problema al TikTok. Entonces hay palabras que nos censura, que no es agradable cada plataforma. Bueno, respetamos todo eso, pero no podemos evitar lo que nosotros queremos enseñar el día de hoy. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la próxima, pues vamos a dar seguimiento a ese tema, porque queremos nosotros que se entienda una vez para siempre que, como dijo Jesús, que no sea nuestra prioridad las cosas terrenales, que la polilla, donde ladrones, todo, sino que ponemos prioridad más que nosotros. Busquemos cuál es el mensaje que hoy necesitamos nosotros tener. Es realmente nosotros debemos poner más prioridad en nosotros mismos, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nosotros vive el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que el mensaje nos da? Es para poder tener habitar el Dios viviendo en nosotros, para que nosotros seamos un verdadero adoradores. No tenemos un lugar donde quiera, y para eso no estaremos preocupados, sino que realmente que debemos estar preocupados como nosotros tener esa comunión con Dios. Así que muchísimas gracias. Es un gusto de poder agradecerle antemano a todos aquellos que se quedaron hasta el final. En el TikTok cerramos antes porque ya me mandó la notificación que ya no se puede dar más para adelante. Así que agradecemos antemano y muchísimas gracias, y hasta la próxima.